Estructura de dominación de América Latina. América Latina fue formada por la colonización europea, principalmente española y portuguesa, que estableció una estructura de dominación basada en el control territorial, económico y cultural. El colonialismo trajo consigo la expropiación de tierras a las poblaciones indígenas, la explotación de recursos naturales, la esclavitud de poblaciones indígenas y africanas, organizando el trabajo de acuerdo con una lógica racial. Tras la independencia formal de los países latinoamericanos, esta estructura no desapareció, sino que se transformó. Las élites criollas mantuvieron gran parte del poder económico y político, perpetuando la desigualdad y la exclusión de amplios sectores de la población, especialmente de los indígenas y afrodescendientes. En la dimensión económica, América Latina se insertó en el sistema mundo capitalista de manera dependiente, produciendo materias primas para los mercados globales, dominados por las potencias coloniales y posteriormente por los países industrializados. La región ha experimentado una estructura económica caracterizada por dependencia del modelo extractivista, desigualdad extrema, un modelo de desarrollo dependiente. En la dimensión política, América Latina ha sido históricamente dominada por élites locales vinculadas a los antiguos poderes coloniales. Tras las independencias, estas élites criollas mantuvieron el poder y gobernaron en favor de sus propios intereses. En la dimensión cultural, América Latina ha sido influenciada por la imposición de un eurocentrismo, que valoró las costumbres europeas como superiores a las de los pueblos indígenas y africanos, lo que llevó a la supresión de las culturas originarias, la creación de una identidad mestiza, donde lo europeo es central y lo indígena o africano queda marginado. En la dimensión social, la exclusión de amplias capas de la población, sobre todo de los pueblos indígenas y afrodescendientes y las clases trabajadoras, ha generado altos índices de pobreza, una fragmentación social y la falta de acceso a derechos básicos para gran parte de la población. En la dimensión racial está la colonialidad del poder, concepto clave desarrollado por el sociólogo Aníbal Quijano. Describe un patrón de dominación global que surge con el colonialismo europeo desde el siglo XV y persiste incluso tras la descolonización formal. Quijano argumenta que la modernidad y el capitalismo no se pueden entender sin reconocer las raíces coloniales que aún determinan la distribución del poder, el trabajo, el conocimiento y las subjetividades. Para Quijano, el colonialismo no se limita a la expansión territorial o económica, sino que crea un patrón global de poder. Las principales causas del colonialismo, según Quijano, se resumen en: primero, la necesidad de nuevos materiales para crecer. La expansión europea hacia América, África y Asia fue impulsada por la necesidad de nuevos mercados y materias primas, y la extracción de minerales y productos agrícolas impulsaron el crecimiento de la economía europea. Segundo, la imposibilidad de conquistar a sus vecinos. El colonialismo también tuvo como causa la imposición de una visión muy céntrica del mundo en la que el conocimiento y la cultura europea fueron presentados como universales y superiores. Según Quijano, el colonialismo no solo conquistó territorios y recursos, sino que también mentes y subjetividades. Esta colonización del conocimiento permitió a Europa imponer sus valores, formas de pensar y estructuras de poder sobre los colonizados, mientras que se desvalorizaban y suprimían a otras formas de conocimiento. Tercero, la obtención de mano de obra barata. A través de la esclavitud, el trabajo forzado y otras formas de explotar laboral, los colonizados lograron maximizar los productos económicos a bajo costo. Quijano destacó que el control del trabajo, las colonias estaban estrechamente vinculados a la jerarquía racial, con los europeos ocupando las posiciones de poder y control, y los pueblos colonizados sometidos a otras formas más brutales del trabajo. Tercero, el auge del nacionalismo. Quijano subraya que la colonización introdujo al sistema de clasificación racial que justificó y legitimó la explotación de dominio sobre los pueblos colonizados. Este sistema racial de categoría europea como superiores a los pueblos colonizados como inferiores, volviéndose un mecanismo para la esclavitud y el control político, social y económico sobre las colonias. Según Quijano, esta clasificación racial no fue una consecuencia del colonialismo, sino también causas, pues fue un instrumento que permitió a los colonizados justificar su expansión y dominación. Surgimiento de ideologías racistas y xenófobas.
Estas ideologías no solo justificaron la explotación colonial, sino que continúan operando en las estructuras económicas, sociales y culturales del mundo contemporáneo. El racismo y la xenofobia son por tanto elementos claves para entender cómo se mantuvieron las relaciones de poder y dominación tras el fin formal del colonialismo, persistiendo hasta hoy en día las dinámicas del capitalismo global. Para Quijano, el colonialismo no fue simplemente una fase histórica, sino un proceso que estructuró el mundo moderno y cuyas lógicas de poder persisten en la actualidad bajo la forma de la colonialidad del poder. La colonialidad del poder, para Quijano, es un sistema global que perdura más allá de independencias políticas y formales de las antiguas colonias, ya que se entrelaza con las dinámicas del capitalismo